Bueno, Jorge, estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires y yo le decía a la gente que a mi juicio vos, Jorge Osona, sos la persona que más conoce el terreno porque además de escritor, además de historiador, vos caminás ese lugar, pero además hay otra particularidad. Vos sos docente y tenés años de maestro en la provincia, de profesor. Con lo cual estás en la base de lo que para mí, digamos, es este problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la precarización, que tiene que ver con la precarización en la educación, con la precarización en que la gente pueda, digamos, disponer de su propia vida. Se creó como un sistema de dependencia perverso, diría yo. Bueno, ¿en qué punto estamos hoy, Jorge? Lo que estamos viendo a nivel político es esta alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, muy resistida en algunos sectores, pero que también inquieta un poco al peronismo. ¿Cómo ves esta alianza en principio y cómo crees que bueno, se va a desempeñar desde el punto de vista electoral? Mira, yo creo que la alianza no aporta gran cosa, ¿no? En términos electorales. Sí lo hace en términos formales, pero con costos, porque hay mucha gente que se ha ido. Es decir, que se ha alejado del PRO porque no quieren saber más. De modo que ese es el primer dato. De todos modos, de no haber habido alianza, la mayor parte del electorado del PRO hubiera votado a Milei. La mayor parte, no digo todos, Claro. pero la mayor parte. Y todavía hay cierta ventaja del gobierno respecto de la trilogía peronista, ¿no? De Axel Kicillof, la Cámpora y Sergio Massa. Así que desde ese punto de vista no creo que haya demasiados aportes. Ahora, el problema es que es una elección inédita porque la provincia de Buenos Aires siempre fue pegada a la nacional, entre otras cosas, ¿no? Significativamente porque es una provincia que carece de autonomía. Claro. Yo te diría un poco más, no es ni siquiera una provincia, pero es una provincia alienada, gobernada por porteños que no la entienden. En fin, eso sería meternos en toda una serie de temas un poco más profundos. Ahora, este tema de la elección desdoblada, bueno, genera un escenario inédito. El gran problema es que la gente no sabe qué se elige. Claro. Y eso no se ve solamente en la gente poco instruida. Hay gente profesional que cree que es una PASO y que cree que es no sabemos que las PASO han sido eliminadas, pero creen que es una PASO. Y en los hechos algo de eso hay, pero de una manera no tradicional, en el sentido de que, bueno, en alguna medida en la provincia de Buenos Aires esto va a marcar no cómo está cada uno posicionado de cara a las elecciones de octubre. Y cuidado, porque hay toda una serie de situaciones que se están dando en los últimos días que pueden modificar la ecuación en un sentido o en otro de un día para el otro, porque hay que ver que hay una situación de empate técnico y a su vez, bueno, el peronismo va unido y es muy difícil derrotar al peronismo cuando va unido y la oposición va desunida, porque está bien, la Libertad Avanza ha logrado una alianza con el PRO, pero hay sectores radicales, sectores de lo que fue Juntos por el Cambio que están afuera, y evidentemente eso genera, sobre todo en esta etapa, ¿no? en esta situación de emergencia, de una tercera pata, de una tercera posibilidad. Somos Buenos Aires, que no sé qué alcance tiene la provincia. En principio yo lo considero que todavía bastante marginal, pero bueno, puede hacer ruido, ¿no? Puede llegar a generar complicaciones, con lo que es un panorama no, muy difícil de prever, porque de acá al 7 de septiembre, habida cuenta de las cosas que pasaron anoche, puede pasar cualquier cosa en Argentina, y particularmente en ese terreno tan resbaladizo que es la denominada provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y tal vez el corazón de la provincia de Buenos Aires sea La Matanza. Y ahí, de esto hablábamos al comienzo, se da una paradoja muy difícil de explicar. Desde la recuperación de la democracia, el peronismo gobernó La Matanza sin interrupciones. Es el lugar donde más pobreza, marginalidad, delincuencia, inseguridad existe, y sin embargo el peronismo gana con unos números asombrosos, ¿no? Un poco lo que uno puede ver en Formosa. ¿Cuál es ese mecanismo por el cual la misma gente que se perjudica con todos estos años, que no hace más que multiplicarse la pobreza,
¿Qué es lo que hace que el peronismo gane una y otra vez esas elecciones? Mira, en primer lugar, que un gobierno municipal per se no define las situaciones de pobreza e indigencia, ¿no? Porque los gobiernos municipales en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no tienen autonomía ni administrativa, ni judicial, ni fiscal. Por lo tanto, un gobierno municipal no puede modificar gran cosa. Así que ahí hay una situación de dependencia. Las situaciones de pobreza, de indigencia o de mejora proceden de gobiernos nacionales. Mucho más en la provincia de Buenos Aires y mucho más todavía en el Gran Buenos Aires, ¿verdad?, que en otras zonas del país. Así que hay una primera cuestión. La segunda cuestión es cultural. ¿Cuál es la principal identidad social de lo que uno podría denominar? El proletariado primero, la clase obrera primero, y hoy por hoy esta suerte de subproletariado que constituyen los pobres, los marginales, los monotributistas, etc. Bueno, somos peronistas. Claro. ¿No? Este es el tema. Y por lo tanto la gente vota a nivel local lo que, bueno, dentro de todo les permite una cierta supervivencia, porque los municipios de 1983 han, digamos, debido por una cuestión de necesidad desplegar políticas de asistencia social. Hay mucho empleo público, hay mucho trabajador contratado, y todo eso alcanza como para hacer la diferencia, ¿no? Claro. A su vez, bueno, hay una acción muy incisiva desde las escuelas, desde todo. Lo que pasa es que todo funciona mal. La pregunta para los que estamos del otro lado es cómo puede ser que algo que funcione mal siga suscitando votos masivos. Bueno, porque hay gente que cree que ha naturalizado esta situación. Claro. Y como hay una enorme dificultad por parte de los partidos no peronistas de ingresar en esos territorios, entre otras porque el peronismo los bloquea, entonces ahí no tiende a reproducirse un conservadorismo político bastante parecido al de Formosa. Claro. Bastante parecido al de Formosa. Entonces, bueno, son pequeñas Formosas, e incluso reproduciendo el problema de Formosa, que es la absoluta dependencia de los recursos nacionales. En este caso, ni siquiera de los bonaerenses, que también es una provincia subfinanciada, sino directamente del gobierno nacional. De ahí la dependencia, fíjate vos, de los intendentes o de los lemas o de las opciones políticas municipales respecto del gobierno menos provincial que nacional. Milei, ¿no? Total. La señora de Kirchner, la Cámpora, Claro. Bueno. Y Jorge, la última, ya para entrar un poquito en el tema de la seguridad. Yo comentaba al principio que tenemos un grupo de amigos que andamos todos en motos, somos motociclistas viejos, y está muy difícil salir de la ciudad. Panamericana, cualquier lugar, digamos, que vos quieras, no sé, encarar para ir a comer un asado en algún lugar, se convirtió en un lugar peligroso porque están robando motos, pero están disparando directamente, digamos, disparando. Y a la vez, estaba viendo unas imágenes en Isidro Casanova y en La Matanza, donde a la noche salen unas bandas de motos, motitos, motazas, a dar vueltas ahí por... Claro, bueno. Que si vos te detenés en ver esas motos, el 90% deben ser motos robadas. Y la impunidad con lo que... Entonces, primero, no debe ser tan difícil poner seguridad en una traza como es una autopista. Digo que tenés subidas, bajadas, acceso y salidas. Y esto que se ve en Isidro Casanova, digamos que los tipos hacen lo que se les ocurre y la gente se cansa de llamar al 911, se cansa de llamar a la policía y no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la razón de todo esto? Mira, es el valor político de la delincuencia, ¿no? Del concierto de los armados, de los aparatos, están los delincuentes, ¿no? Con sus respectivas zonas liberadas, etcétera. El valor electoral es que mueve mucha gente, o que mueven, digamos, pequeños fragmentos, pero que conjugados, te das cuenta, te hacen la diferencia, ¿no? Así que ahí hay una cuestión, es un valor electoral. Después hay un valor económico, la delincuencia aporta. La zona liberada aporta al jefe de calle, del jefe de calle al comisario, del comisario eventualmente al intendente. Así que también ahí hay una valoración, te das cuenta, desde el punto de vista económico, sobre todo para el financiamiento de las campañas. También es cierto que esto alarma
a los sectores de los cascos urbanos o de la gente que transita las autopistas a raíz de todos estos robos piraña. Y ellos tratan de mantener un equilibrio, pero es un equilibrio que no debería existir, porque lo que debería existir es el imperio de la ley. Claro. Y acá lo que vemos es que hay una conjunción de la ley con el código. La ley es la ley. Claro. Sin embargo, la ley tiene un valor relativo habida cuenta de que los códigos son los que rigen estos aparatos. Mira, el tema de la salada es bien elocuente al respecto. Claro. Y no se puede hacer nada para formalizarlo. Entonces, esa suerte de zona gris, claro, ¿no?, que es la que caracteriza a este nuevo Gran Buenos Aires del último medio siglo, signado por la pobreza, determina que estas situaciones no es el producto de una mera impotencia, sino de un valor. Total. De un valor. La delincuencia también cuenta, y hay que ver que muchos delincuentes y muchas de estas bandas te rigen territorios enteros, te rigen barrios enteros, porque es tal la descomposición de los antiguos sistemas punteriles, por llamarlo de alguna manera, que hoy, bueno, desde un narco, una organización evangélica, una barra brava, una banda de estos pibes, te das cuenta, te dirigen un territorio y por lo tanto tienen un valor electoral, porque cuando llega el momento de votar, todos ellos son compelidos a ir a votar, asisten, no se abstienen, porque si no pierden la prerrogativa y lo meten todos en cana o los matan a todos, que es un escenario recurrente en la provincia de Buenos Aires, pero que no salen los diarios. Bandas enteras de 20, 30 pibes, todos muertos. Total. Y que son los que ilustran bien el panorama de los cementerios locales. Así que es una tragedia, ¿no? Pero... Jorge, de verdad que es siempre un placer hablar con vos. Bueno, esperamos tener una comunicación un poquito más fluida y fácil en el futuro. Por supuesto, estás invitado a venir al piso cuando quieras. Te mando un abrazo enorme. Lo logramos. Lo logramos. Te mando un abrazo enorme. Un gran placer como siempre. Jorge Osona.